Venga, amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde, seguimos en esta edición dedicada al derecho deportivo, seguimos con Eduardo Blanco, estamos hablando un poquito de temas que tienen que ver con conflictos importantes que se han sucedido a lo largo de la historia en Galicia, bueno, incluso en la provincia de Coruña. Estamos recordando el caso del Liceo, que efectivamente en primer lugar se le da por ganado un partido de la final de la Copa del Rey, en el cual no compareció el rival, luego pierde en la justicia ordinaria, a la que es posible acudir. ¿Qué ocurrió al final? Bueno, realmente lo que pierde es en vía administrativa y lo que gana es en parte, porque la sentencia no es absolutamente a favor del Noia, sino que en parte la sentencia le da la razón al Noia y la conclusión y lo que establece la sentencia es que el partido debe de jugarse de nuevo. Y era un hecho imposible. Los equipos ya estaban conformados por jugadores distintos, no sería repetir el mismo partido, sería otro partido distinto, por lo tanto no se llegó a jugar ese partido y yo me imagino pues, que la Copa del Rey del año 87 pues, quedó desierta a estos efectos, ¿no? Sí, o sea que les poseyó al Liceo. Vamos a decir, deportivamente ha sido el Liceo y seguro que la tiene en sus vitrinas, pero desde el punto de vista judicial una sentencia no le da la razón al Liceo, sino que se la da al Noia y por lo tanto es como si no se hubiese jugado el partido, como si no se hubiese producido esa final y de hecho no se produjo porque el partido no se jugó, ni al principio ni después. Y el palmarés no consta, claro. Pues lo ignoro, eso lo ignoro, no me he preocupado ya de llegar a ese conocimiento, pero lo que sí es cierto es que lo que se debe de evitar es la judicialización, porque en el deporte esa judicialización pues lo que hace es que se enlenteza. El deporte necesita decisiones rápidas y por lo tanto hay que ir a la vía del arbitraje. La vía del arbitraje en España está poco explorada. Hay algunas federaciones, como la de fútbol, que sí tiene esa posibilidad de conciliación y de vía de arbitraje, pero ahora parece que en pocos meses se va a poner en marcha un borrador de nueva ley del deporte en España, que sustituya a la ley vigente del 90 y que en esa ley se potencie, porque era como una novedad en la ley del 90, la vía del arbitraje o lo que llamaban conciliación extrajudicial en el deporte, pero que no se impulsó debidamente. Existe un tribunal de arbitraje en España ligado al Comité Olímpico Español y de lo que se trata ahora es de que el arbitraje sea la fórmula habitual para resolver conflictos en el deporte sin necesidad de acudir a los tribunales. ¿Qué ocurre? Que, bueno, en base a ese derecho constitucional serán los afectados los que decidan si recurren por la vía del arbitraje o por la vía de la justicia ordinaria. Será una decisión de ellas. De todas formas, España, digamos, no sé si es así en otros países, pero parece que tiene una tendencia un poco digamos, a siempre exagerar, ¿no?, los conflictos. Llama un poco la atención como, por ejemplo, en otros países pues hay fallos arbitrales y bueno, la prensa apenas le da importancia, ni los protagonistas. Aquí cualquier decisión mal tomada o que se cree mal tomada por unas partes da lugar a un amplísimo debate, ¿no? Forma parte de ese circo, porque realmente eso donde ocurre fundamentalmente es en el fútbol. Y los medios de comunicación, sobre todo los periódicos y las radios, también las televisiones, pero menos, pues los medios de comunicación forman parte, es un elemento más del circo. Y por lo tanto necesitan echar carne en el asador, porque si no esto no funciona. ¿Por qué el Marca es el periódico más leído en España? Pues precisamente porque lo que se lee es entendible para una gran mayoría de españoles. Entonces se debe de, si no tuviéramos noticia, si no hubiera pues esa sensación de a ver qué es lo que dice mañana la prensa, pues pocos periódicos se venderían deportivos. Pienso yo, es una opinión, sí. Es una opinión, no sé si esto se ha estudiado científicamente, pero es lo que pienso yo. Bueno, de todas formas, claro, y aparte de todas formas de una actitud incluso de los propios jugadores, ¿no?, porque un poco la verdad es que llama la atención a un telespectador español, por ejemplo, como en partidos europeos, pues las decisiones, yo que sé, un partido de la Liga Inglesa, por ejemplo, no son protestadas, es decir, se asumen. Cuando equipos, sobre todo, ya digo, insisto mucho en el ámbito anglosajón porque parece que son un poco los más educados y no llegan a protestar las decisiones, es decir, asumen, aunque salen equivocados, asumen que forman parte. ¿Te refieres que las asumen los propios jugadores en el campo? Claro. No, bueno, no, si ves la Liga Inglesa hay altercados, hay protestas, yo creo que eso es consustancial a la propia competición, ¿no?, a ese estado, ¿no?, que uno está pues agonístico, ¿no?, y de querer ganar.
y sobre todo debemos de pensar que además en este querer ganar no es el sentido agonístico nada más, sino son los intereses económicos, porque cuando uno gana, no solo gana en el campo, sino que gana más en su cuenta de banco. Entonces eso es un valor añadido que hace que a veces el deportista pues pierda, yo creo que los papeles, y que sea poco proyectable como modelo educativo a la juventud, que a veces a muchos políticos se les llena la boca de hablar del deporte, y yo siempre digo, cuando un político hable tan bien del deporte, a continuación hay que hacerle una pregunta: ¿cuánto dedica usted en sus presupuestos, si es que tiene responsabilidades en el ámbito deportivo, a eso que está usted defendiendo? Y entonces ahí lo descubriremos, ¿no? Lo que pasa es que partimos otra vez de lo de siempre, ¿no? Que hay otros modelos en los que, por ejemplo, la empresa privada se involucra más. Estamos pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo las empresas subvencionan directamente los pabellones y estadios, los construyen directamente ellos, como incluso hay patrocinios. Recién salió de universidad, muchos jóvenes ya cuentan con un patrocinio de una marca, con lo cual ya no necesitan amparo ninguna administración. O sea, en parte hay algunas cuestiones que citabas, como son las inversiones, infraestructura y tal, que están concebidas como un negocio deportivo, y por lo tanto en una economía de mercado es un negocio lícito, y bueno, simplemente lo que había es que ejercer un control si la administración pública participa de alguna manera en eso. Por lo tanto, lícito. Pero después está el hecho de que en los países, el modelo federado o vive su fuente económica o es la subvención pública, por lo tanto los recursos públicos, o es el patrocinio privado. En ningún sitio se dan las cosas y en altos niveles al mismo tiempo. Los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Escandinavia, tienen muy poca ayuda económica del Estado, pero a cambio tienen una serie de beneficios fiscales a aquellas entidades, empresas que aportan dinero para el deporte. Entonces, pues si aquí está el patrocinio y aquí está nuestro modelo es distinto. Baja los beneficios fiscales. Una empresa que aporte una donación a una entidad deportiva, que además tiene que ser una entidad deportiva calificada de utilidad pública, no puede ser cualquier tipo. Un club deportivo no serviría, porque es de interés público, pero no es de utilidad pública. Utilidad pública en España, nada más que son las federaciones españolas, las federaciones autonómicas integradas en las mismas, Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico. Con lo cual, estas entidades, por ejemplo, ADO 92, que es una organización ligada al Comité Olímpico, aunque participa Televisión Española y participa el Consejo Superior de Deportes, las empresas cuando hacen donaciones tienen una serie de desgravaciones en el impuesto de sociedades. Pero eso es un caso especial, o cuando un acontecimiento deportivo es calificado de interés general, que hay una norma que lo regula, pues entonces hay una serie de beneficios fiscales. Pero en España prima más la ayuda pública, lo que es la subvención, y menos lo que es la desgravación fiscal. Y en ningún caso, por lo menos yo no conozco ningún caso de ningún país en el que la ayuda pública, la ayuda económica y la desgravación estén al mismo nivel. Si sube una, baja la otra, porque si no se estarían poniendo un poquito en desequilibrio los ingresos del tesoro público, ¿no? Y más en los días que corren, ¿no? En esta sociedad en crisis, que normalmente cuando hablamos de recortes o de ajustes, pues siempre se piensa pues en aquellas realidades sociales que desde arriba, y me refiero desde la alta política, se entiende que son pues menos demandados, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y eso posiblemente es porque el deporte, desde el punto de vista político, está concebido como el deporte del récord, de la marca, el deporte que sale en las fotos de los periódicos, porque el deporte de los ciudadanos no sale en los periódicos, y si sale es de forma puntual. Las pequeñas carreras, por ejemplo, no salen. El otro es el que sale todos los días, de que tanto los políticos como el propio ciudadano en general, la imagen que perciben del deporte es de una parte del deporte, de un deporte sesgado. Si a esto añadimos que los niños no tienen una educación física adecuada en los centros de enseñanza, pues peor lo ponemos, porque realmente es ahí, en las edades más tempranas, donde se debe de educar, donde se debe de interiorizar el hábito de práctica deportiva y dar la visión cultural, de concepto amplio del deporte, es donde se debe inculcar, a través de la educación física. Pero es que la educación física apenas tiene 2 horas a la semana de clase. Entonces vivimos en un mundo sedentarizado en el que el niño en el colegio, que es donde pasa más tiempo,
se le tiene permanentemente sentado. Es algo que no... Y cuando además estamos poniendo encima de la mesa el tema de la obesidad, que es una pandemia ya, es uno de los problemas que tenemos en el siglo XXI.